Jeremías capítulo 51, versículo 1. Así dice el Señor: voy a levantar un viento destructor contra Babilonia y la gente de Lefkamai. Enviaré contra Babilonia gente que la lance por los aires, que la aviente como se avienta el trigo, hasta dejarla vacía. En el día de su calamidad la atacarán por todas partes. Que no tense el arquero su arco, ni se vista la coraza. No perdonen a sus jóvenes, destruyan a su ejército por completo. Caerán muertos en el país de los babilonios, serán traspasados en las calles. Aunque Israel y Judá están llenas de culpa, delante del Santo de Israel, no han sido abandonados por su Dios, el Señor Todopoderoso. Huyan de Babilonia, sálvese quien pueda. No perezcan por causa de su iniquidad, porque ha llegado la hora de que el Señor tome venganza. Él dará su merecido. En la mano del Señor, Babilonia era una copa de oro que embriagaba a toda la tierra. Las naciones bebieron de su vino y se enloquecieron. Pero de pronto Babilonia cayó hecha pedazos. Giman por ella, traigan bálsamo para su dolor, tal vez pueda ser curada. Quisimos curar a Babilonia, pero no pudo ser sanada. Abandonémosla y regrese cada uno a su país, porque llega su condena hasta los cielos, se eleva hasta las nubes. El Señor nos ha vindicado. Vengan, que en Sión daremos a conocer lo que ha hecho el Señor nuestro Dios. Afilen las flechas, ármense con escudos. El Señor ha despertado el espíritu de los reyes de Media para destruir a Babilonia. Esta es la venganza del Señor, la venganza por su templo. Levanten el estandarte contra los muros de Babilonia, refuercen la guardia, pongan centinelas, preparen la emboscada. El Señor cumplirá su propósito, cumplirá su decreto contra los babilonios. Tú que habitas junto a muchas aguas y eres rica en tesoros, has llegado a tu fin, al final de tu existencia. El Señor Todopoderoso ha jurado por sí mismo: te llenaré de enemigos como de langostas, y sobre ti lanzarán gritos de victoria. Con su poder hizo el Señor la tierra, con su sabiduría afirmó el mundo, con su inteligencia extendió los cielos. Ante su trueno braman las lluvias en el cielo, y desde los confines de la tierra hace que suban las nubes. Entre relámpagos desata la lluvia, y saca de sus depósitos el viento. Todo hombre es necio e ignorante. Todo orfebre se avergüenza de sus ídolos. Sus ídolos son una mentira. No tienen aliento de vida. Son absurdos, objetos de burla. En el tiempo del juicio serán destruidos. La porción de Jacob no es como aquellos. Su Dios es el creador de todas las casas. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Israel es la tribu de su heredad. Tú eres mi mazo, mi arma de guerra. Contigo destrozo naciones y reinos. Contigo destrozo jinetes y caballos. Contigo destrozo aurigas y carros de guerra. Contigo destrozo hombres y mujeres. Contigo destrozo jóvenes y ancianos. Contigo destrozo jóvenes y doncellas. Contigo destrozo pastores y rebaños. Contigo destrozo labradores y yuntas. Contigo destrozo jefes y gobernantes. Pero en presencia de ustedes les daré su merecido a Babilonia y a todos sus habitantes por todo el mal que han hecho a Sión, afirma el Señor. Estoy en contra tuya, monte del exterminio que destruyes toda la tierra, afirma el Señor. Extenderé mi mano contra ti, te haré rodar desde los peñascos y te convertiré en monte quemado. No volverán a tomar de ti piedra angular ni piedra de cimiento, porque para siempre quedarás desolada, afirma el Señor. Levanten la bandera en el país, toquen la trompeta entre las naciones, convoquen contra ella a los reinos de Ararat, Mini y Askenaz. Pongan al frente un general,
que avancen los caballos cual plaga de langostas. Convoquen contra ella a las naciones, a los reyes de Media y a los gobernadores y oficiales. Convoquen a todo su imperio. La tierra tiembla y se sacude. Se cumplen los planes de Dios contra Babilonia, al convertirla en un desierto desolado, donde nadie ha de habitar. Dejaron de combatir los guerreros de Babilonia, se escondieron en las fortalezas. Sus fuerzas se agotaron, se volvieron como mujeres. Sus moradas fueron incendiadas y destrozados sus cerrojos. Corre un emisario tras el otro. Un mensajero sigue a otro mensajero para anunciarle al rey de Babilonia que toda la ciudad ha sido conquistada. Los vados han sido ocupados e incendiados los esteros. Llenos de pánico quedaron los guerreros. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. La bella Babilonia es como una era en el momento de la trilla. Ya le llega el tiempo de la cosecha. Nabucodonosor, rey de Babilonia, me devoró, me confundió, me dejó como un plato vacío. Me tragó como un monstruo marino. Con mis delicias se ha llenado el estómago, para luego vomitarme. Dice Jerusalén, que recaiga sobre Babilonia la violencia que me hizo. Dice la morada de Sión, que mi sangre se derrame sobre los babilonios. Por eso, así dice el Señor, voy a defender tu causa y llevaré a cabo tu venganza. Voy a secar el agua de su mar y dejaré secos sus manantiales. Babilonia se convertirá en un montón de ruinas, en guarida de chacales, en objeto de horror y de burla, en un lugar sin habitantes. Juntos rugen como leones, gruñen como cachorros de león. Cuando entren en calor, les serviré bebida, los embriagaré para que se diviertan, y así dormirán un sueño eterno, del que ya no despertarán, afirma el Señor. Voy a llevarlos al matadero, como si fueran corderos, como carneros y chivos. ¿Cómo ha sido capturada Sesac? ¿Cómo ha sido conquistado el orgullo de toda la tierra? Babilonia se ha convertido en un horror para las naciones. El mar ha subido contra Babilonia. Agitadas olas la han cubierto. Desoladas han quedado sus ciudades. Como un secadal, como un desierto, nadie habita allí. Nadie pasa por ese lugar. Voy a castigar al dios Bel en Babilonia. Haré que vomite lo que se ha tragado. Ya no acudirán a él las naciones, ni quedará en pie el muro de Babilonia. Huye de ella, pueblo mío. Sálvese quien pueda de mi ardiente ira. No desfallecerán, no se acobarden, por los rumores que corren por el país. Año tras año surgen nuevos rumores. Cunde la violencia en el país, y un gobernante se levanta contra otro. Se acercan ya los días en que castigaré a los ídolos de Babilonia. Toda su tierra será avergonzada, caerán sus víctimas en medio de ella. Entonces el cielo y la tierra, y todo lo que hay en ellos, lanzarán gritos de júbilo contra Babilonia, porque del norte vendrán sus destructores, afirma el Señor. Babilonia tiene que caer, por las víctimas de Israel, así como en toda la tierra cayeron las víctimas de Babilonia. Ustedes, los que escaparon de la espada, huyan sin demora. Invoquen al Señor en tierras lejanas, y no dejen de pensar en Jerusalén. Sentimos vergüenza por los insultos, estamos cubiertos de deshonra, porque han penetrado extranjeros en el santuario del Señor. Por eso, vienen días en que castigaré a sus ídolos, a lo largo de todo el país. Gemirán sus heridos, afirma el Señor. Aunque Babilonia suba hasta los cielos, y en lo alto fortifique sus baluartes, yo enviaré destructores contra ella, afirma el Señor. Se oyen clamores por la gran destrucción del país de Babilonia. El Señor la destruye por completo, pone fin a su bullicio. Rugen sus enemigos como olas agitadas, resuena el estruendo de su voz. Llega contra Babilonia el destructor,
Sus guerreros serán capturados y sus arcos serán hechos pedazos, porque el Señor es un Dios que a cada cual le da su merecido. Voy a embriagar a sus jefes y a sus sabios, a sus gobernadores, oficiales y guerreros, y dormirán un sueño eterno del que no despertarán, afirma el Rey, cuyo nombre es el Señor Todopoderoso. Así dice el Señor Todopoderoso: los anchos muros de Babilonia serán derribados por completo, sus imponentes puertas serán incendiadas. Los pueblos se agotan en vano, y las naciones se fatigan, por lo que se desvanece como el humo. Este es el mandato que el profeta Jeremías dio a Seraías, hijo de Nerías y nieto de Maseías, cuando fue a Babilonia con Sedequías, rey de Judá, durante el año 4 de su reinado. Seraías era el jefe de este viaje. Jeremías había descrito en un rollo todas las calamidades que le sobrevendrían a Babilonia, es decir, todo lo concerniente a ella. Jeremías le dijo a Seraías: en cuanto llegues a Babilonia, asegúrate de leerles todas estas palabras. Luego diles: Señor, tú has dicho que vas a destruir este lugar y que lo convertirás en una desolación perpetua, hasta que no quede en él un solo habitante, ni hombre ni animal. Cuando termines de leer el rollo, átale una piedra y arrójalo al Éufrates. Luego diles: así se hundirá a Babilonia, y nunca más se levantará del desastre que voy a traer sobre ella. Aquí concluyen las palabras de Jeremías. Jeremías capítulo 52, versículo 1. Sedequías tenía 21 años cuando ascendió al trono, y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Hamutal, hija de Jeremías, oriunda de Limná. Al igual que Joacín, Sedequías hizo lo que ofende al Señor, a tal grado que el Señor, en su ira, echó a Jerusalén y a Judá de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén y en Judá. Sedequías se rebeló contra el rey de Babilonia. En el año 9 del reinado de Sedequías, a los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra todo su ejército y atacó a Jerusalén. Acampó frente a la ciudad y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. A los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que aunque los babilonios la tenían cercada, todo el ejército se escapó. Salieron de noche por la puerta que estaba entre los dos muros, junto al jardín real. Huyeron camino del Arabá, pero el ejército babilonio persiguió al rey Sedequías hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Sus soldados se dispersaron abandonándolo, y los babilonios lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá, en el territorio de Hamat. Allí, Nabucodonosor dictó sentencia contra Sedequías, y ante sus propios ojos hizo degollar a sus hijos, lo mismo que a todos los nobles de Judá. Luego mandó que a Sedequías le sacaran los ojos y se le pusieran cadenas de bronce para llevarlo a Babilonia, donde permaneció preso hasta el día que murió. A los 10 días del mes 5 del año 19 del reinado Nabucodonosor, rey de Babilonia, su servidor Nabuzaradán, que era comandante de la guardia, fue a Jerusalén y le prendió fuego al templo del Señor, al palacio real y a todas las casas de Jerusalén, e incluso todos los edificios importantes. Entonces el ejército de los babilonios, bajo su mando, derribó todas las murallas que rodeaban la ciudad. Nabuzaradán, además, deportó a la gente que quedaba en la ciudad, es decir, al resto de los artesanos y a los que se habían aliado con el rey de Babilonia. Sin embargo, dejó a algunos de los más pobres para que se encargaran de los viñedos y de los campos.
Los babilonios quebraron las columnas de bronce, las bases y la fuente de bronce que estaba en el templo del Señor, y se llevaron todo el bronce a Babilonia. También se llevaron las ollas, las tenazas, las despabiladeras, los tazones, la vajilla y todos los utensilios de bronce que se usaban para el culto. Además, el comandante de la guardia se apoderó de las palanganas, los incensarios, los aspersorios, las ollas, los candelabros, los platos y las fuentes para las libaciones, todo lo cual era de oro y de plata. El bronce de las 2 columnas, de la fuente, de los 12 toros que estaban debajo de la fuente, y de las bases que el rey Salomón había hecho para el templo del Señor, era tanto que no se podía pesar. Cada columna medía 8 metros de altura y 5,5 de circunferencia. Su espesor era de 8 centímetros, y era hueca por dentro. El capitel de bronce que estaba encima de cada columna medía 2 metros de altura y estaba decorado alrededor con una red y con granadas de bronce. Las 2 columnas tenían el mismo adorno. De cada columna pendían 96 granadas, y las granadas que estaban alrededor de la red eran 100 en total. El comandante de la guardia tomó presos a Seraías, sacerdote principal, a Sofonías, sacerdote del segundo rango, y a los 3 porteros. De los que quedaban en la ciudad, apresó al oficial encargado de las tropas, a 7 de los servidores personales del rey, al cronista principal del ejército, encargado de reclutar soldados de entre el pueblo, y a 60 ciudadanos que todavía estaban dentro de la ciudad. Después de apresarlos, Nabuzaradán, comandante de la guardia, se los llevó al rey de Babilonia que estaba en Riblá. Allí, en el territorio de Hamat, el rey los hizo ejecutar. Así Judá fue desterrado y llevado cautivo. Este es el número de las personas desterradas con Nabucodonosor. En el año 7º de su reinado, 3.023 judíos. En el año 18 de su reinado, 832 personas de Jerusalén. En el año 23 de su reinado, Nabuzaradán, el capitán de la Guardia Real, desterró a 745 judíos. En total fueron desterrados 4.700 personas. En el día 27 del mes 12º del año 37 del exilio de Joaquín, rey de Judá, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año 1 de su reinado, indultó a Joaquín y lo sacó de la cárcel. Lo trató amablemente y le dio una posición más alta que la de los otros reyes que estaban con él en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió a la mesa del rey. Además, durante toda su vida y hasta el día de su muerte, Joaquín gozó de una pensión diaria que le proveía el rey de Babilonia. Ezequiel capítulo 1, versículo 1. En el día 5 del mes 4 del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Habían pasado 5 años y 5 meses desde que el rey Joaquín fue deportado. En este tiempo, mientras Ezequiel, hijo de Buzi, estaba a orillas del río Quebar, en la tierra de los caldeos, el Señor le dirigió la palabra y su mano se posó sobre él. De pronto me fijé y vi que del norte venían un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y de una gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. También en medio del fuego vi algo parecido a 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas y sus pies parecían pezuñas de becerro y brillaban como el bronce bruñido. En sus 4 costados, debajo de las alas, tenían manos humanas. Estos 4 seres tenían caras y alas, y las alas se tocaban entre sí. Cuando avanzaban no se volvían, sino que cada uno caminaba de frente.
Sus rostros tenían el siguiente aspecto. De frente, los 4 tenían rostro humano. A la derecha tenían cara de león, a la izquierda de toro, y por detrás de águila. Tales eran sus caras. Sus alas se desplegaban hacia arriba, con 2 alas se tocaban entre sí, mientras que con las otras 2 se cubrían el cuerpo. Los 4 seres avanzaban de frente. Iban a donde el espíritu los impulsaba y no se volvían al andar. Estos seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas que se movían de un lado a otro. El fuego resplandecía y de él se desprendían relámpagos. Los seres vivientes se desplazaban de un lado a otro con la rapidez de un rayo. Miré a los seres vivientes de 4 caras y vi que en el suelo, junto a cada uno de ellos, había una rueda. Las 4 ruedas tenían el mismo aspecto, es decir, brillaban como el topacio y tenían la misma forma. Su estructura era tal que cada rueda parecía estar encajada dentro de la otra. Las ruedas podían avanzar en las 4 direcciones sin tener que volverse. Las 4 ruedas tenían grandes aros y estaban llenas de ojos por todas partes. Cuando los seres vivientes avanzaban, las ruedas a su lado hacían lo mismo. Y cuando se levantaban del suelo, también se levantaban las ruedas. Los seres iban a donde el espíritu los impulsaba, y las ruedas se elevaban juntamente con ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando los seres se movían, las ruedas también se movían. Cuando se detenían, las ruedas también se detenían. Cuando se elevaban del suelo, las ruedas también se elevaban. Las ruedas hacían lo mismo que ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Sobre las cabezas de los seres vivientes había una especie de bóveda muy hermosa y reluciente como el cristal. Debajo de la bóveda las alas de estos seres se extendían y se tocaban entre sí, y cada uno de ellos tenía otras 2 alas, como las que cubría el cuerpo. Cuando los seres vivientes avanzaban, yo podía oír el ruido de sus alas. Era como el estruendo de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como el tumultuoso ruido de un campamento militar. Cuando se detenían, replegaban sus alas. Luego, mientras estaban parados con sus alas replegadas, se produjo un estruendo por encima de la bóveda que estaba sobre sus cabezas. Por encima de esa bóveda había algo semejante a un trono de zafiro, y sobre lo que parecía un trono había una figura de aspecto humano. De lo que parecía ser su cintura para arriba, vi algo que brillaba como el metal bruñido, rodeado de fuego. De su cintura para abajo, vi algo semejante al fuego, y un resplandor a su alrededor. El resplandor era semejante al del arco iris cuando aparecen las nubes en un día de lluvia. Tal era el aspecto de la gloria del Señor. Ante esa visión, caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Ezequiel capítulo 2, versículo 1. Esa voz me dijo: Hijo de hombre, ponte en pie que voy a hablarte. Mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Me dijo: Hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy. Te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle. Así dice el Señor Omnipotente. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Tú, hijo de hombre, no tengas miedo de ellos ni de sus palabras, por más que estés en medio de cardos y espinas, y vivas rodeado de escorpiones. No temas por lo que digan, ni te sientas atemorizado, porque son un pueblo obstinado. Tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde. Pero tú les proclamarás mis palabras. Tú, hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré,
y ve que una mano como un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Ezequiel capítulo 3, versículo 1. Y me dijo, hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abrí la boca, y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo, hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí, y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. No te envío a un pueblo de lenguaje complicado y difícil de entender, sino a la nación de Israel. No te mando a naciones numerosas de lenguaje complicado y difícil de entender, aunque si te hubiera mandado a ellas seguramente te escucharían. Pero el pueblo de Israel no va a escucharte porque no quiere obedecerme. Todo el pueblo de Israel es terco y obstinado. No obstante, yo te haré tan terco y obstinado como a ellos. Te haré inquebrantable como el diamante, inconmovible como la roca. No les tengas miedo ni te asustes, por más que sean un pueblo rebelde. Luego me dijo, hijo de hombre, escucha bien todo lo que voy a decirte y atesóralo en tu corazón. Ahora ve a donde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles. Así dice el Señor Omnipotente. Entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto, bendita sea la gloria del Señor donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras, y el de las ruedas que estaban junto a ellas, y el ruido era estruendoso. El Espíritu me levantó y se apoderó de mí, y me fui amargado y enardecido, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días. Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente, hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte. Al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirás por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago tropezar y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Por no haberle hecho ver la maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Luego el Señor puso su mano sobre mí y me dijo, levántate y dirígete al campo que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que se me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Ezequiel capítulo 4, versículo 1. Hijo de hombre,
Toma ahora un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja en él la ciudad de Jerusalén. Acampa a su alrededor y ponle sitio. Levanta torres de asalto contra ella y construye una rampa que llegue hasta la ciudad. Instala máquinas para derribar sus murallas. Toma una plancha de hierro y colócala como un muro entre tú y la ciudad. Y fija tu mirada contra ella. De esa manera quedará sitiada. Tú mismo la sitiarás. Eso les servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y echa sobre ti la culpa de los israelitas. Todo el tiempo que estés acostado sobre ese lado, cargarás con sus culpas. Yo te he puesto un plazo de 390 días, es decir, un lapso de tiempo equivalente a los años de la culpa de Israel. Cuando cumplas ese plazo, volverás a acostarte, pero esta vez sobre tu lado derecho. Y 40 días cargarás con la culpa del pueblo de Judá, o sea, un día por cada año. Luego mirarás el asedio de Jerusalén, y con brazo amenazante profetizarás contra ella. Yo te ataré con sogas, para que no puedas darte la vuelta de un lado a otro, mientras no se cumplan los días del asedio. Toma trigo, cebada, habas, lentejas, mijo y avena, viértelos en un recipiente y amásalos para hacer pan. Pues ese será tu alimento durante los 390 días que estarás acostado sobre tu lado izquierdo. Cada día comerás, a una hora fija, una ración de 1/4 de kilo. También a una hora fija beberás medio litro de agua. Cocerás ese pan con excremento humano, y a la vista de todos los comerás, como si fuera una torta de cebada. Luego el Señor añadió: de igual manera los israelitas comerán alimentos impuros en medio de las naciones donde los voy a dispersar. Entonces exclamé: no, Señor mío, yo jamás me he contaminado con nada. Desde mi niñez y hasta el día de hoy, jamás he comido carne de ningún animal que se haya encontrado muerto o que haya sido despedazado por las fieras. Por mi boca no ha entrado ningún tipo de carne impura. Está bien, me respondió. Te doy permiso para que hornees tu pan con excremento de vaca en vez de excremento humano. Luego me dijo: hijo de hombre, voy a hacer que escasee el trigo en Jerusalén. La gente comerá el pan racionado y con mucha angustia. También el agua será racionada, la beberán con mucha ansiedad. Escasearán el pan y el agua, y cuando cada uno vea la condición del otro, todos irán perdiendo las fuerzas y acabarán muriéndose a causa de sus Ezequiel pecados. Capítulo 5. Tú, hijo de hombre, toma ahora una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para romperte la cabeza y afeitarte la barba. Toma luego una balanza y divide el cabello cortado. Cuando se cumplan los días del sitio, quemarás en medio de la ciudad 1/3 parte del cabello. Otra 1/3 parte la cortarás con la espada alrededor de la ciudad, y la parte restante la esparcirás al viento. Yo, por mi parte, desenvainaré la espada y perseguiré a sus habitantes. Toma algunos de los cabellos y átalos al borde de tu manto. Luego toma otros pocos y arrójalos en el fuego para que se quemen. Desde allí se extenderá el fuego sobre todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Omnipotente: esta es la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué en medio de las naciones y de los territorios a su alrededor, pero ella se rebeló contra mis leyes y decretos, con una perversidad mayor a la de las naciones y territorios vecinos. En otras palabras, rechazó por completo mis leyes y decretos. Por eso yo, el Señor Omnipotente, declaro: ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor. No han seguido mis decretos, ni obedecido mis leyes, y ni siquiera se han sujetado a las costumbres de esas naciones. Por lo tanto, yo, el Señor Omnipotente, declaro: estoy contra ti, Jerusalén, y te voy a castigar a la vista de todas las naciones. Por causa de tus prácticas detestables, haré contigo lo que jamás he hecho ni volveré a hacer. Entre ustedes habrá padres que se comerán a sus hijos,
y también hijos que se comerán a sus padres. Yo los castigaré, y a quien sobreviva lo dispersaré por los 4 vientos. Por esta razón, yo, el Señor Omnipotente, juro por mí mismo, como ustedes han profanado mi santuario con sus ídolos repugnantes y con prácticas detestables, yo los destruiré sin misericordia y sin piedad. Una tercera parte de tu pueblo morirá en sus calles, por la peste y por el hambre. Una tercera parte caerá a filo de espada en sus alrededores, y a la tercera parte restante la dispersaré a los 4 vientos. Yo desenvainaré la espada y perseguiré a la gente. Entonces se apaciguará mi ira, mi enojo contra ellos será saciado, y me daré por satisfecho. Y cuanto mi celo haya desahogado mi enojo contra ellos, sabrán que yo, el Señor, lo he dicho. Yo te convertiré en un montón de ruinas, te haré objeto de burla de todas las naciones que te rodean. Todos los que pasen junto a ti lo verán. Cuando yo te castigue con indignación, enojo y durísimos reproches, serás objeto de burla y de oprobio, y motivo de advertencia y escarmiento para las naciones que te rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Yo te haré blanco del hambre, esa mortífera flecha que todo lo destruye. Dispararé a matar, pues traeré sobre ti hambre y escasez de provisiones. Por si fuera poco, lanzaré contra ti animales salvajes que te dejarán sin hijos. Te verás abrumado por las plagas y por el derramamiento de sangre, pues haré que caigas a filo de espada. Yo, el Señor, lo he dicho. Ezequiel capítulo 6, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, alza tu mirada hacia los cerros de Israel y profetiza contra ellos. Diles, escuchen cerros de Israel la palabra del Señor. Esto dice el Señor Omnipotente, a cerros y colinas, a ríos y valles. Haré que venga contra ustedes la espada y destruiré sus lugares de culto idolátrico. Despedazaré sus altares, haré añicos sus quemadores de incienso, y también que sus muertos caigan frente a sus ídolos. En efecto, delante de sus ídolos arrojaré los cadáveres de los israelitas, y esparciré sus huesos en torno a sus altares. No importa dónde vivan ustedes, sus ciudades serán destruidas y sus lugares de culto idolátrico serán devastados. Sus altares quedarán completamente destrozados, sus ídolos hechos un montón de ruinas, sus quemadores de incienso hechos añicos. Todas sus obras desaparecerán, su propia gente caerá muerta, y así sabrán ustedes que yo soy el Señor. Pero yo dejaré que algunos de ustedes escapen de la muerte y queden esparcidos entre las naciones y los pueblos. Los sobrevivientes se acordarán de mí en las naciones donde hayan sido llevados cautivos. Se acordarán de cómo sufrí por culpa de su corazón adúltero, y de cómo se apartaron de mí, y se fueron tras sus ídolos. Sentirán asco de ellos, por todas las maldades que hicieron y por sus obras repugnantes. Entonces sabrán que yo, el Señor, no los amenacé en vano con estas calamidades. Así dice el Señor Omnipotente. Aplaude, patalea y grita. Felicitaciones por todas las terribles abominaciones del pueblo de Israel. Morirán por la espalda, el hambre y la peste. Quien esté lejos perecerá por la peste, y quien esté cerca morirá a filo de espada, y el que quede con vida se morirá de hambre. Así descargaré sobre ellos toda mi ira, y sus cadáveres quedarán tendidos entre sus ídolos y alrededor de sus altares, en las colinas altas y en las cumbres de los cerros, o debajo de todo árbol frondoso y de toda encina tupida, es decir, en los lugares donde ofrecieron incienso de olor agradable a sus ídolos. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Extenderé mi mano contra ellos, y convertiré en tierra desolada su país y todo lugar donde habiten, desde el desierto hasta Riblá,
Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 7, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, así dice el Señor omnipotente al pueblo de Israel. Te llegó la hora. Ha llegado el fin para todo el país. Te ha llegado el fin. Descargaré mi ira sobre ti. Te juzgaré según tu conducta, y te pediré cuentas de todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad, ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo soy el Señor. Así dice el Señor omnipotente. Las desgracias se siguen unas a otras. Ya viene la hecatombe, tu fin es inminente. Te ha llegado la hora, habitante del país. Ya viene la hora, ya se acerca el día. En las montañas no hay alegría, sino pánico. Ya estoy por descargar sobre ti mi furor. Desahogaré mi enojo contra ti. Te juzgaré según tu conducta. Te pediré cuentas por todas tus acciones detestables. No voy a tratarte con piedad, ni a tenerte compasión, sino que te haré pagar cara tu conducta y tus prácticas repugnantes. Así sabrás que yo, el Señor, también puedo herir. Ya llega el día, ya está aquí. Tu suerte está echada. Florece la injusticia, germina el orgullo, y la violencia produce frutos de maldad. Nada quedará de ustedes ni de su multitud, nada de su riqueza ni de su opulencia. Llegó la hora, este es el día, que no se alegre el que compra, ni llore el que vende, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Y aunque el vendedor siga con vida, no recuperará lo vendido, porque no se revocará la visión referente a toda su multitud, y por su culpa nadie podrá conservar la vida. Aunque toquen trompeta y preparen todo, nadie saldrá a la batalla, porque mi enojo caerá sobre toda la multitud. Allá afuera hay guerra, y aquí dentro peste y hambre. El que esté en el campo morirá a fila de espada, y el que esté en la ciudad se morirá de hambre y de peste. Los que logren escapar se quedarán en las montañas como palomas del valle, cada uno llorando por su maldad. Desfallecerá todo brazo y temblará toda rodilla. Se vestirá de luto y terror. Se llenarán de vergüenza y se convertirán en objeto de burla. La plata la arrojarán a las calles, y el oro lo verán como basura. En el día de la ira del Señor, ni su oro ni su plata podrán salvarlos, ni les servirán para saciar su hambre y llenarse el estómago, porque el oro fue el causante de su caída. Se enorgullecerían de sus joyas hermosas y las usaron para fabricar sus imágenes detestables y sus ídolos despreciables. Por esta razón, convertiré esas joyas en algo repugnante. Haré que vengan los extranjeros y se las roben, y que los malvados de la tierra se las lleven y las profanen. Alejaré de ellos mi presencia, y mi templo será profanado. Encontrarán los invasores y las profanarán. Prepara las cadenas, porque el país se ha llenado de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Haré que las naciones más violentas vengan y se apoderen de sus casas. Pondré fin a la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Cuando la desesperación los atrape, en vano buscarán la paz. Una tras otra vendrán las desgracias, al igual que las malas noticias. Del profeta demandarán visiones. La instrucción se alejará del sacerdote, y a los jefes del pueblo no les quedarán consejos. El rey hará duelo, el príncipe se cubrirá la tristeza, y temblarán de manos del pueblo. Yo los traeré según su conducta, y los juzgaré según sus acciones. Así sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel capítulo 8, versículo 1. En el día 5 del mes 6 del año 6
Yo estaba sentado en mi casa junto con los jefes de Judá. De pronto el Señor puso su mano sobre mí. Miré entonces y vi una figura de aspecto humano. De la cintura para abajo ardía como fuego, de la cintura para arriba brillaba como un metal bruñido. Aquella figura extendió lo que parecía ser una mano y me tomó del cabello. Un viento me sostuvo entre la tierra y el cielo, y en visiones divinas me llevó a la parte norte de Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior, que es donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Y Dios me dijo: Hijo de hombre, levanta la vista hacia el norte. Yo miré en esa dirección, y en la entrada misma, al norte de la puerta del altar, vi el ídolo que provoca los celos de Dios. También me dijo: Hijo de hombre, ¿ves las grandes abominaciones que cometen los israelitas en este lugar y que me hacen alejarme de mi santuario? Realmente no has visto nada todavía. Peores abominaciones verás. Después me llevó a la entrada del atrio. En el muro había un boquete. Entonces me dijo: Hijo de hombre, agranda el boquete del muro. Yo agrandé el boquete en el muro y me encontré con una puerta. Dios me dijo: Entra y observa las abominaciones que allí se cometen. Yo entré y a lo largo del muro vi pinturas de todo tipo, figuras de reptiles, de otros animales repugnantes y de todos los ídolos de Israel. 70 jefes israelitas estaban de pie frente a los ídolos, rindiéndoles culto. Entre ellos se encontraban Jazanías, hijo de Safán. Cada uno tenía en la mano un incensario, del cual subía una fragante nube de incienso. Y él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen los jefes israelitas en los oscuros nichos de sus ídolos? Andan diciendo: no hay ningún señor que nos vea. El Señor ha abandonado el país. Y añadió: ya los verás cometer mayores atrocidades. Luego me llevó a la entrada del templo del Señor, a la puerta que da hacia el norte. Allí estaban unas mujeres sentadas que lloraban por los hijos de Tamuz. Entonces Dios me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? Pues aún verás cometer mayores atrocidades. Y me llevó al atrio interior del templo, a la entrada del templo, entre el vestíbulo y el altar. Había unos 25 hombres que estaban mirando hacia el oriente y adoraban al sol, de espaldas al templo del Señor. Me dijo: Hijo de hombre, ¿ves esto? ¿Tan poca cosa le parece a Judá cometer tales abominaciones que también han llenado la tierra de violencia y no dejan de provocarme? Mira cómo me enardecen, pasándose por la nariz sus pestilentes ramos. Por eso voy a actuar con furor. No les tendré piedad ni compasión. Por más que me imploren a gritos, no los escucharé. Ezequiel capítulo 9, versículo 1. Después oí que Dios clamaba con fuerte voz: acérquense verdugos de la ciudad, cada uno con su arma destructora en la mano. Entonces vi, porque por el camino de la puerta superior que da hacia el norte, venían 6 hombres, cada uno con un arma mortal en la mano. Con ellos venía un hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba. Todos ellos entraron y se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel, que estaba sobre los querubines, se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. Al hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, el Señor lo llamó y le dijo: recorre la ciudad de Jerusalén y coloca una señal en la frente de quienes giman y hagan lamentación por todos los actos detestables que se cometen en la ciudad. Pero oí que a los otros les dijo: síganlo, recorran la ciudad y maten sin piedad ni compasión. Maten a viejos y a jóvenes,
a muchachas, niños y mujeres. Comiencen en el templo y no dejen a nadie con vida, pero no toquen a los que tengan la señal. Y aquellos hombres comenzaron por matar a los viejos que estaban frente al templo. Después les dijo: salgan y profeticen el templo, llenen de cadáveres los atrios. Ellos salieron y comenzaron a matar gente en toda la ciudad. Y mientras mataban, yo me quedé solo. Caí rostro en tierra y grité: ¡ay, Señor y Dios! ¿Descargarás tu furor sobre Jerusalén y destruirás a todo el resto de Israel? El Señor me respondió: la iniquidad del pueblo de Israel y de Judá es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Señor que vea. Por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. Entonces el hombre vestido de lino, que llevaba en la cintura un estuche de escriba, me informó: ya hice lo que me mandaste hacer. Ezequiel capítulo 10, versículo 1. Después miré, y sobre la bóveda que estaba encima de la cabeza de los querubines vi una especie de piedra de zafiro que tenía la forma de un trono. Y el Señor le dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas que están debajo de los querubines, toma un puñado de las brasas que están entre los querubines y espárcelas por toda la ciudad. Y el hombre se metió allí mientras yo miraba. En el momento en que el hombre entró, los querubines estaban en la parte sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Entonces la gloria del Señor que estaba sobre los querubines se elevó y se dirigió hacia el umbral del templo. La nube llenó el templo y el atrio se quedó y se llenó de esplendor de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines llegaba hasta el atrio exterior y era semejante a la voz del Dios Todopoderoso. El Señor le ordenó al hombre vestido de lino: toma fuego de en medio de las ruedas que están entre los querubines. Así que el hombre fue y se paró entre las ruedas. Uno de los querubines extendió la mano, tomó el fuego que estaba entre ellos y lo puso en las manos del hombre vestido de lino, quien lo recibió y se fue. Debajo de las alas de los querubines se veía algo semejante a la mano de un hombre. Me fijé, y al lado de los querubines vi 4 ruedas, una junto a cada uno de ellos. Las ruedas tenían un aspecto brillante, como crisólito. Las 4 ruedas se asemejaban y parecían como si una rueda estuviera encajada en la otra. Al avanzar, podía hacerlo en las 4 direcciones sin necesidad de volverse. Avanzaban en la dirección a que apuntaba la cabeza del querubín, y no tenían que volverse. Todo el cuerpo, la espalda, las manos y las alas de los querubines, al igual que las 4 ruedas, estaban llenos de ojos. Alcancé a oír que a las ruedas se les llamaba la rueda. Cada uno de los querubines tenía 4 caras: la primera del querubín, la segunda, la tercera de león y la 4ª de águila. Los querubines, que eran los mismos seres que yo había visto en el río Quebar, se elevaron. Cuando avanzaban, las ruedas a su costado hacían lo mismo. Cuando desplegaban sus alas para levantarse del suelo, las ruedas se apartaban de ellos. Cuando se detenían, las ruedas hacían lo mismo. Cuando se levantaban, las ruedas se levantaban también, porque el querubín de esos seres vivientes estaba en las ruedas. La gloria del Señor se elevó por encima del umbral del templo y se detuvo sobre los querubines. Y mientras yo miraba, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo, y junto con las ruedas salieron y se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. Eran los mismos seres vivientes que, estando yo junto al río Quebar,
había visto debajo del Dios de Israel. Entonces me di cuenta de que eran querubines. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y bajo las alas tenían algo que se parecía a las manos de un hombre. Sus caras eran iguales a las que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno de ellos caminaba de frente. Ezequiel capítulo 11, versículo 1. Un viento me levantó y me llevó hasta la entrada oriental del templo del Señor. A la entrada vi a 25 hombres, entre los cuales estaban Hazanías, hijo de Azur, y Pelatías, hijo de Benanías, que eran jefes del pueblo. Dios me dijo: hijo de hombre, estos son los que están tramando maldades y dando malos consejos en esta ciudad. Dicen: todavía no es momento de reconstruir las casas. La ciudad es la olla, y nosotros somos la carne. Por eso, hijo de hombre, profetiza contra ellos. Sí, profetiza. El Espíritu del Señor vino sobre mí y me ordenó proclamar: así dice el Señor: ustedes, pueblo de Israel, han dicho esto, y yo conozco sus pensamientos. Han matado a mucha gente en esta ciudad, y han llenado las calles de cadáveres. Por eso yo, el Señor Omnipotente, les aseguro que los cadáveres de ustedes han arrojado en medio de la ciudad son la carne, y la ciudad es la olla de la que yo los arrojé. ¿Temen la guerra? Pues bien, yo, el Señor Omnipotente, declaro que enviaré guerra contra ustedes. Los echaré de la ciudad, los entregaré en manos de extranjeros y castigaré con justicia. Morirán a filo de espada. Yo los juzgaré en las mismas fronteras de Israel, y así sabrán que yo soy el Señor. La ciudad no les servirá de olla, ni serán ustedes la carne dentro de ella. Yo los juzgaré en la frontera misma de Israel. Entonces sabrán que yo soy el Señor. No han seguido mis decretos, ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que los rodean. Mientras yo profetizaba, Pelatías, hijo de Benaías, cayó muerto. Entonces caí rostro en tierra y clamé a gritos: ¡ay, Señor mi Dios! ¿Vas a exterminar al resto de Israel? El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, esto es lo que dicen los israelitas de Jerusalén en cuanto a tus hermanos, tus parientes y todo el pueblo de Israel. Ellos se han alejado del Señor, y por eso se nos ha dado esta tierra en posesión. Por tanto, adviérteles que así dice el Señor Omnipotente: aunque los desterré a naciones lejanas y los dispersé por países extraños por un tiempo, les he servido de santuario en las tierras a donde han ido. Adviérteles también que así dice el Señor Omnipotente: yo los reuniré de entre las naciones, los juntaré de los países donde han estado dispersos, y les daré la tierra de Israel. Ellos volverán a su tierra, y echarán allí a los ídolos detestables, y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Y les daré un corazón íntegro, y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen, y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Pero a los que van tras estos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor Omnipotente. Los querubines desplegaron sus alas. Las ruedas estaban junto a ellos, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima de ellos. La gloria del Señor se elevó de en medio de la ciudad, y se detuvo sobre el cerro que está al oriente de Jerusalén. En una visión, un viento me levantó y me trasladó hasta donde estaban los exiliados de Babilonia, y la visión desapareció. Entonces les comuniqué a los exiliados lo que el Señor me había revelado. Ezequiel capítulo 12, versículo 1. El Señor me dirigió la palabra: hijo de hombre, vives en medio de un pueblo rebelde. Tienen ojos para ver, pero no ven.
Tienen oídos para oír, pero no oyen. Son un pueblo rebelde. Por tanto, hijo de hombre, prepara tu equipaje, prepáralo para el exilio, y a plena luz del día, a la vista de todos. Saldrás como quien va exiliado sin destino fijo. Tal vez así entiendan, aunque son un pueblo rebelde. Saca tu equipaje a plena luz del día, a la vista de todos, y al caer la tarde ponte en marcha a la vista de todos, como quien va al exilio. También, en presencia de todos, abre un boquete en el muro y sal por ahí con tu equipaje. Al llegar la noche, mientras todos te estén viendo, ponte en marcha con el equipaje al hombro. Cúbrete la cara para que no puedas ver la tierra, porque de ti he hecho un presagio para el pueblo de Israel. Hice lo que se me había mandado, y a plena luz del día saqué mi bagaje, como quien va al exilio. Y al caer la tarde, abrí un boquete con mis propias manos, y al llegar la noche en presencia de todos, salí con mi equipaje al hombro. Por la mañana el Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, con toda seguridad el pueblo rebelde de Israel te preguntará, ¿qué estás haciendo? Pero tú explícales, así dice el Señor Omnipotente. Este mensaje se refiere al pueblo de Israel que vive en Jerusalén y también a su gobernante. Diles, yo soy un presagio para ustedes. Lo que hice yo les va a pasar a ustedes, pues serán llevados cautivos al exilio. Y su gobernante se echará el equipaje al hombro y saldrá de noche por un boquete que abrirá en el muro. Se cubrirá la cara para no ver la tierra. Yo tenderé mi red sobre él y quedará atrapado en mi trampa. Así lo llevaré a Babilonia, la tierra de los caldeos, pero no podrá verla porque allá morirá. Dispersaré a los cuatro vientos a todos los que lo rodean, tanto a sus ayudantes como a todas sus tropas, y los perseguiré espada en mano. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Cuando los haya dispersado y esparcido por las naciones, dejaré que unos pocos de ellos se escapen de la tierra, del hambre y de la peste, para que en las naciones por donde vayan den cuenta de sus prácticas repugnantes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. El Señor me dirigió la palabra. Hijo de hombre, tiembla al comer tu pan y llénate de espanto y miedo al beber tu agua.